Voces en la Periferia. El podcast de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la SERGE. Un mundo de pensamiento y cultura que no se detiene. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Voces en la Periferia. Bueno, una emisión muy especial. Hoy vamos a hablar de cultura. En el día de hoy la Escuela de Filosofía y Humanidades celebra su Lectio Inauguralis con un tema muy importante, ya la influencia de la filosofía en todos los procesos de migración. Va a estar el profesor Gabriel Mello. Y es un gusto poder también estar con ustedes en este momento para conversar de cosas bonitas que nos llenen el alma, que nos llenen el espíritu. Tenemos muchos libros sobre la mesa, tenemos muchos libros para conversar. Y arranquemos entonces con un poquito de música. Voces de la música, canciones que abrazan la memoria. Música, hoy rindámosle tributo a un gigante que se llama Vinícius de Moraes, un brasilero inolvidable que nació por allá en el año de 1913 y murió en el 80. Vinícius tenía 66 años cuando nos dejó. Decir de este hombre cosas interesantes: estudió Derecho, un hombre de Río de Janeiro, y es uno de los padres del bossa nova, ese género musical brasilero inolvidable, extraído de los lugares más hermosos posibles que uno pueda imaginar, y es esa geografía carioca única, indiscutible, contundente. Vinicius nos regaló mucha poesía, La chica de Ipanema es de él, también hay un poema que se llama Receta de mujer, y efectivamente una música increíble. Como paradigma de lo que fue Vinícius de Moraes, Estudio 3 por allá en el año 74 en Italia, la RAI, ni más ni menos, hizo un programa especialísimo que se llamaba Musicalmente y era Estudio 3 de la RAI. Imagínense que fue la primera vez que artistas latinoamericanos estaban al aire, en vivo, en un canal de televisión público en Europa, y les dieron 2 horas de concierto. Estuvo Toquinho, estuvo Antonio Carlos Jobim, padre del bossa nova con Vinicius, estuvo Miucha y estuvo una cantidad de gente impresionante que hizo parte de una galaxia de maestros y de artistas que hoy le regalan al mundo un legado inolvidable, y es el legado del bossa nova. Esto fue un homenaje al gran Vinícius de Moraes, y esto fue la música en Voces en la Periferia. Voces de la literatura, un homenaje a los maestros de la palabra. Hoy en literatura tenemos algo muy especial, muy bello, y tenemos tres textos hermosísimos. Uno que nos regalaron en Voces de la Periferia la semana pasada, de Jesús María Muñoz Correa, poeta, un hombre que es además mayor y que es un sacerdote muy particular. Este poema hace parte del libro El vuelo de las hojas en otoño, se llama El Prana y dice así: voy al bosque de esperanza, a los árboles de altura, a las fuentes cantarinas. Voy al monte de los musgos, de los líquenes y helechos. Me sueño entre mariposas, cantos de ranas o jilgueros. Quiero el restañar del agua rodando por la quebrada. ¿Cómo lo puedo negar? Tengo un alma montañera. Me parece el campo enorme capilla, el piso de verde selva y el dombo color de cielo. Me encanta el olor de las flores, revuelto con apio y cilantro, y pienso en el Creador, hacedor de maravillas. Aprovecho para decirle que creo, lo espero y lo amo. Él me contesta en el trueno o en la bullosa cascada. Lo adoro en la roca enhiesta o en humildad de venero. Yo hablo en él fácilmente, en camino montañero. Una poesía preciosa, el prana, la naturaleza. Y esta que se llama Como niños. Dicen que los viejos se vuelven como niños y yo lo creo. Amanecí, lo siento, con nostalgia de cariño, amor de madre que escuchaba mis cuitas y luego con certeza y muy segura daba consejos que unía la oración. Hoy el recuerdo me taladra hondo, sabiduría y trabajo, era mujer de Dios. En sus rodillas y con su afable rostro unía al bendito, números, vocales. Después junto a mi padre entonaba una canción. Nos íbamos al campo, cuarterón de tierra que tenía mi viejo. Por el camino su orgullo, soberbia de pareja, mostrar los retoños a la parentela. Como un niño huérfano galopan en mi mente los años de la escuela. Qué belleza, los años de la escuela que nos llevan
a los juegos en la calle, los paseos de vereda. Me estoy volviendo niño, ya me broto una lágrima. Llanto de amor y cariño, mas no me tengan lástima, ustedes van a sentir lo mismo. Una belleza de poema. El segundo libro que traemos es un libro que se llama Estética de lo Cotidiano, de Miguel Ángel Romero Ramírez, profesor nuestro. Pero acá quiero citar a Chesterton, porque Chesterton tiene unas ideas maravillosas y hay que citarlo en su obra de 1946, y dice lo siguiente el gran Chesterton: feliz aquel y más que sabio que mira con limpios ojos de asombro este mundo a través de todo su gris disfraz de soñolencia y hábito. Sí, podemos atravesar la celestial pantalla, pero ¿sabremos cuándo hemos llegado? ¿Quién no sabe lo que esas muertas piedras significan? Amable ciudad de Lier. Chesterton, acordémonos, ese gigante británico, un hombre espectacular que fue antes que nada periodista, un polemista que vivió en la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, que es el maestro que se inventó el Father Brown, que es una de las primeras obras de suspenso en la campiña inglesa, y que además fue un columnista permanente, un articulista único, especial, y que nos regaló a lo largo y ancho de su vida obras monumentales. Los grandes intelectuales siempre se referían a él de manera extraordinaria, y es evidente que muchísimos de ellos lo citaron porque era un placer leerlo, y efectivamente tenemos personas a lo largo y ancho de la historia de Occidente que han tenido en Chesterton un paradigma de literatura, porque era poeta, pero pues no era poeta como tal. Es un hombre que eso es paradójico. Era filósofo, pero no estudió filosofía. Sí tenía formación en literatura y formación en crítica literaria, pero por encima de todo era un pensador, ¿no? Y creo que Chesterton hay que rendirle tributo permanente, absoluto, y pues eso es más que elocuente. Por ejemplo, decían personas como Miguel de Unamuno, ¿no? Dijo lo siguiente: Chesterton es un paradojista y un poeta, claro está, y es sobre todo un hombre que escribe más bien que un escritor. O sea, siempre la paradoja en Chesterton, incluso sus grandes lectores como Borges. Dijo: Chesterton es uno de mis autores predilectos por su mente generosa, es un poeta intelectual. Y también de Chesterton hablaron personas como Ramiro de Maeztu, que nos remite a la generación del 98 en España, ¿no? Decía: Chesterton era el mejor articulista de la prensa inglesa y no sé de ningún otro en país alguno que pueda comparársele. Ese es Chesterton para los grandes intelectuales de Occidente. Y una última cita bonita, preciosa, pues que tendría que ver con un texto que estamos revisando desde hace bastante tiempo en el grupo de humanismo cívico, y tiene que ver con Václav Havel, porque hay algo bien hermoso, y es que en el fondo nosotros tenemos un maravilloso sentido del amor por este gran político, quien decía lo siguiente: ningún mal puede ser erradicado eliminando solo sus síntomas, es preciso eliminar su causa. Pensemos en las causas de los problemas para comenzar a pensar en las soluciones de los mismos, porque si erradicamos las causas, los problemas también evidentemente van a salir. Qué bonita la literatura, qué espacio increíble poder navegar en libros, poder navegar abiertamente en ese universo de pensamiento que no tiene época y que tampoco tiene dueño, porque en el fondo la literatura es patrimonio común de la humanidad. Qué belleza pensar hoy en Colombia, pensar en su literatura también. Hemos tocado 3 textos, 3 citas importantes de autores que nos regalan mucho cariño, mucha elocuencia en sus relatos. Pero ¿qué tal pensar, por ejemplo, y este es un momento para hablar de cultura colombiana en literatura que tiene mucho sentido, que fuimos un país de poetas en el siglo XX
y que seguimos siendo poetas, que hoy nuestros poetas se montan en los Transmilenios y regalan efectivamente pues para muchos relatos de vida increíbles. Y mencionar lo siguiente, que tenemos efectivamente una posibilidad en el siglo XX de 5 grupos poéticos: Gruta Simbólica, Nuevos, Piedra y Cielo, el Grupo Mito y el Nadaísmo. Cerramos literatura con un abrazo porque ya ha llegado nuestro invitado para hablar de cultura. Voces de la cultura, las raíces profundas de lo que nos hace más humanos. Bueno, es un honor recibir aquí en la cabina al maestro Jefferson Willes. Jefferson es el director del Diplomado en Humanidades Digitales de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sierra Arboleda, y además es candidato a magíster en la maestría de cultura que tenemos, ¿no? Y eso es impresionante. Hablemos inicialmente, Jefferson, pues un cordial saludo, y hablemos de cómo debemos entender la cultura en el siglo XXI, no como producto, sino como legado de nación, ¿no? Que creo que la cultura es un constructo nacional, ¿no? De las diferentes regiones, de los diferentes rincones. ¿Y cómo podemos entender la lectura hoy, en el siglo XXI y en esta coyuntura 2022? Bueno, con el buenos días para todos. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. A propósito de la pregunta, convendría que de alguna otra manera rescatáramos un paradigma que medianamente es emergente en el marco de las ciencias humanas, principalmente cuando hablamos de la hermenéutica y la hermenéutica analógica. Y allí precisamente convendría que en el marco de comprender lo que la cultura es, pudiéramos tener una comprensión analógica de la cultura. ¿Qué querría decir esto? Pues que de alguna otra manera se entrevé que la cultura tiene que ver con lo que el hombre hace. Pero lo que el hombre hace, y aquí quienes nos pueden asistir y nos pueden iluminar son precisamente los griegos, porque los griegos entendían que la actividad humana uno la podía de alguna u otra forma enmarcar en la acción productiva, en la actividad productiva, en la acción propiamente humana, que se refiere precisamente a la praxis, a la ética, y también está la vertiente de la contemplación, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, la cultura, esta cultura relacionada con el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, estaría entre lo que se concibe precisamente como la cultura en esa dimensión poética, en esa dimensión productiva, donde entre otras cosas también están las industrias culturales y creativas, donde entre otra cosa también está esa comprensión medianamente contemporánea del profesor Georges Giudice, que es un estudioso precisamente de los fenómenos culturales contemporáneos, en términos de lo que él denomina la cultura como recurso, ¿no? Allí precisamente en esa dimensión productiva se encontraría precisamente estas expresiones materiales e inmateriales del patrimonio y de lo que podríamos denominar el acervo político comunitario. Espectacular. Una pregunta, Jefferson, frente al tema de cultura, pues desde la corriente filosófica que estabas mencionando. La pregunta es ahorita, ¿cómo llevar la cultura a la mayor cantidad de personas? Es decir, nosotros tenemos que hay modelos de desarrollo cultural y de apoyo a la cultura desde el sector privado, hay modelos mixtos y hay modelos públicos oficiales, que son aquellos que están a cargo de los gobiernos en las diferentes naciones del mundo. Hemos visto países donde la cultura desde lo público funciona muy bien, tal es el caso de la inmensa mayoría de países europeos. Francia, Italia, Alemania han tenido pues procesos culturales desde lo oficial, desde el Estado, muy poderosos, canales de televisión, radiodifusoras increíbles, en fin, tenemos un manejo de lo mixto que también en esos países se da. O sea, a veces hay eventos culturales en donde hay copatrocinio entre el Estado y empresa privada, y hay un impulso de la cultura muy grande desde también la posibilidad pues privada, y tal es el caso de específicamente países como Estados Unidos, países como pues Colombia. Hay que mencionar nuestro país que ha tenido mucha inversión privada, pero digamos el modelo más acendrado y más arraigado en el mundo del apoyo de lo privado hacia la cultura pues está en los Estados Unidos, ¿no? Los canales, las industrias, etcétera.
cómo entender hoy día la cultura desde los tres modelos, y me gustaría ahondar un poco en lo público, porque la coyuntura en América Latina apunta a lo público en este momento, con una salvedad, ¿no? Que mucha gente tiene temor de que a veces el apoyo a la cultura se quede en palabras, y el dinero que se necesita para que efectivamente esa cultura llegue a los mercados y a los públicos objetivos que se están enmarcando en cada caso, pues se pierden en el camino, ¿no? Porque es lo que pasa, o sea, el problema es el dinero público, como es de todos, es de nadie, yo me lo llevo. Es como mucha gente entiende lo público, ¿no? Como no es, lo público no es de nadie, entonces pues lo público puede ser mío, puede ser tuyo, puede ser del... Y el dinero pasa igual, o sea, puede ser dinero para ti, dinero para mí, etc. Entonces hablemos de modelos públicos, mixtos, privados, o si es preferible, hablar específicamente de lo público, teniendo en cuenta la coyuntura y teniendo en cuenta ese imaginario que no es ajeno a la mayoría de la gente. O sea, la gente dice, lo público pues se pierde en el camino, la corrupción se lo lleva, no sé. Eso no es extraño encontrárselo en el público en general. Sí, es una pregunta amplia. Amplia en el sentido que nos permitiría profundizar sobre múltiples dimensiones que el profesor Francisco ha mencionado. Pero digamos que la perspectiva analítica que yo tengo al respecto está menos relacionada con la gestión cultural que con la filosofía de la cultura. Es decir, estoy más cercano a la filosofía de la cultura que con la gestión cultural. Porque la gestión cultural, pues de entrada, digámoslo, casi que uno podría empezar a discernir como dos vertientes. Y dos vertientes que el profesor ha mencionado, ¿no? Por una parte, Francia, el modelo de Francia, a propósito del patrocinio a la cultura por parte del Estado. Por otra parte, el caso de los Estados Unidos. Y casi que uno puede aquí tener una suerte de reminiscencia a propósito de la obra de Alexis de Tocqueville, ¿no? Que él tuvo la posibilidad precisamente de conocer las dos revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Y refiere un aspecto sociológico de ambas naciones, y muy importante, a propósito precisamente de esta dimensión del patrocinio de la cultura, si por parte del sector privado, si por parte del sector público. Y refiere Tocqueville que uno de los aspectos que poderosamente más le llamó la atención sobre la sociedad americana era lo que él va a mencionar como el arte de la asociatividad, ¿no? Y entonces él refiere que para el momento en el que él conoce los Estados Unidos había un problema de salud pública que era relacionado precisamente con el alcoholismo. Y él, refiriéndolo a la propia experiencia de Francia, él menciona que en el caso francés lo más normal y lo más corriente hubiese sido precisamente apelar a la autoridad del Estado para resolver la dificultad. En este caso, pues, los problemas de alcoholismo y la incidencia sobre la salud pública. Pero lo que le sorprende a él es que el pueblo norteamericano, lejos de apelar como una primera instancia al gobierno, apela precisamente a la propia iniciativa de los ciudadanos. Entonces eso de alguna otra manera permitiría explicar sociológicamente, desde este análisis que hace Tocqueville, las razones en virtud de las cuales hay dos modelos, uno el francés, otro el americano, para patrocinar la cultura. Ahí habría entonces que empezar a pensar que, por ejemplo, contemporáneamente los modelos que se proponen en términos de patrocinio a la cultura son modelos efectivamente mixtos, ¿no? Tan es así que ya hoy uno de los paradigmas conceptuales en el desarrollo conceptual e histórico de un concepto que es muy de las entrañas del ámbito de lo privado, de las empresas, de las organizaciones, la responsabilidad social empresarial. Ya hoy hay teóricos, concretamente en Austria, ¿no? Que hablan precisamente de responsabilidad cultural corporativa, ¿no? Y cuál es precisamente el papel que tienen las organizaciones a nivel precisamente de patrocinar la cultura, de generar apuestas culturales. Eso es, digamos, lo que uno podría responder así en términos eminentemente, medianamente fácticos, ¿no? Pero uno podría también empezar a profundizar un poco más, y aquí es a lo que iba con esa distinción que hacía entre, puedo responder desde la gestión cultural, pero también podría responder desde la filosofía de la cultura. Y se me viene a la cabeza un politólogo, Ingelhard, que él plantea lo siguiente. Él habla de la manera como influye, por una parte, él lo menciona en términos del desarrollo económico, cómo influye sobre lo que él va a denominar las estrategias vitales, que son las comunidades, que son las personas. ¡Qué belleza! Que son las instituciones ascendentes. ¡Qué belleza! Comunidades vitales. Ese concepto, por favor, que quede en el corazón de todos los oyentes. Comunidad vital, comunidad amistad, humanismo cívico en tu corazón, humanismo cívico en tu vida.
Sí, efectivamente. Por eso, de hecho, es un autor que lo cita mucho el profesor Alejandro Llano, ¿no? A lo largo de Humanismo Cívico, de la obra del profesor Llano, él cita precisamente a Engelhardt. No en este aspecto concreto, lo cita cuando habla de las revoluciones silenciosas, ¿no? Pero que efectivamente está relacionado con esto que vamos a mencionar. Entonces él dice, vea, lo normal, y en esa comprensión precisamente que también es muy del humanismo cívico, heredada de la tradición de la sociología relacional, de entender lo sistémico o lo estructural como tecnosistema, como esa imbricación de Estado, mercado y medios de comunicación. Allí de alguna otra manera uno podría pensar precisamente está el desarrollo económico, ¿no? Las presiones que desde el mercado se ejercen sobre lo político y sobre los medios de comunicación. Entonces él dice, la única manera que tienen estas comunidades ascendentes, estas instituciones ascendentes, de hacerle frente a las presiones, que muchas veces son presiones indebidas, ¿no? La intervención estatal, por ejemplo, es sobre la posibilidad de que puedan configurar una cultura, ¿no? Y aquí en esto Engelhardt es eminentemente clásico, ¿no? En esa comprensión clásica de lo que la cultura es. O sea, la contemplación por encima de todo. Sí, también, sí, efectivamente, pero también en el tema de cómo pensaba precisamente la antigüedad clásica la cultura, ¿no? Y cómo precisamente desde la antigüedad clásica se mencionaba que la forma más lograda de la cultura era el derecho, ¿no? Y en eso Engelhardt retoma precisamente ese motivo, porque él dice, vea, la posibilidad es que las mismas instituciones, que las mismas comunidades, que las mismas personas configuren instituciones que logren precisamente generar presión, o sea, contrarrestar la presión del desarrollo económico sobre ese desarrollo económico. Entonces, desde esa perspectiva, uno dice, bueno, ¿qué es lo conveniente? Sí es conveniente que efectivamente en el marco de la actual configuración del entramado sociopolítico, que es este entramado de imbricaciones entre dinero por poder, poder por influencia, sí convendría que efectivamente la cultura fuese patrocinada por el Estado o no convendría que la cultura fuese patrocinada por el Estado, ¿no? Hay un paradigma ahí y le damos la bienvenida a Nicolás Contreras, nuestro gran Nico que acaba de unirse a nosotros en la mesa, y es en Colombia, Fanny Mickey nos dio una lección de cultura con el Festival Iberoamericano de Teatro. Cuando este festival nace hacia el año 88, más o menos, se da una fusión de intereses muy grande, porque estaba la Presidencia de la República, estaba la Alcaldía Mayor de Bogotá, pero estaban todos los industriales grandes de Colombia detrás. Igual que el Festival de Música Sacra de Bogotá, que es significativo. Si ustedes revisan los carnavales, Carnaval de Río de Janeiro obviamente tiene una enorme posibilidad estatal porque hace parte de su propia cultura, pero también hay inversión privada. En el Carnaval de Barranquilla pues ni hablar. En los carnavales de Europa normalmente hacen parte sí del patrimonio y del presupuesto de las ciudades. Se me viene Venecia, se me viene Milano cuando hacen sus semanas de moda, pero cuando hay temáticas de cultura, sí la industria de esa temática hace parte del evento, porque pues les conviene, su vitrina es el escenario donde todo el mundo los mira y pues efectivamente es el lugar también donde aparecen los talentos, las expresiones creativas, las tendencias que van surgiendo en esos periodos de tiempo específicos. Entonces esa posibilidad de lo mixto me parece que es muy interesante comenzar a revisarla también como oportunidad para los sectores especializados en pues las temáticas que trate cada evento para mostrarse. Nico, bienvenido, muchas gracias como siempre. No, Pachito, muchas gracias a ti y por supuesto al profe Jefferson que nos está acompañando en este momento. Cuando nosotros hablamos de estas industrias creativas, cuando tenemos también la pregunta respecto a la forma en que el Estado puede de cierta manera aportar o no, y también hablamos desde lo privado, cómo podemos hacerlo, también hablamos de esas iniciativas muy muy pequeñas de los más jóvenes, también de personas que hacen parte de colectivos en diferentes lugares del país que van poco a poco acercándose, poco a poco desarrollando cositas, como podríamos decirlo, con las uñas. Desafortunadamente eso no llega a expandirse lo suficiente, pero ¿de qué manera podríamos hablar de un modelo que incluya, por supuesto, el acercamiento que puede haber desde las casas de la cultura, desde los espacios que hay en cada uno de los municipios? Por suerte en Colombia hemos tenido, digamos, esa expansión de la Casa de la Cultura como un espacio de aprendizaje. ¿Cómo podríamos hablar de ese acercamiento, bien sea desde Casas de la Cultura u otros espacios, para que estos grupos
que muchas veces trabajan desde las danzas, qué sé yo, desde el pensamiento de los espacios cosmogónicos de los lugares en donde están ubicados, ¿cómo podríamos hablar de crear ahí una buena amalgama? Una amalgama que les permita a ellos darse a conocer un poco más, pero que mantenga esa independencia, porque a la final también eso es lo que se busca, que el pensamiento propio de estos grupos culturales pueda tener la independencia para crear suficientes referentes nuevos, para que las personas se interesen y demás. Espectacular. Yo quisiera meter una cucharada ahí antes de que hable Jefferson, y creo que hacia allá debemos ir. Miren, en América Latina tenemos la fortuna, en general en todos los países, de contar todavía con raíces vivas, con expresiones originarias y autóctonas. Y me parece que eso debe constituirse en un objetivo de turismo cultural. Tenemos turismo en salud, o sea, sabemos que hay aviones que aterrizan en Bogotá para cirugías refractivas de ojos. Ustedes saben que el turismo en salud es uno de los sectores de competitividad altos que tiene Colombia, o sea, toda la parte de oftalmología, la parte de cirugía plástica o estética, la parte de trasplantes. Colombia es bueno en trasplantes. Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Barranquilla, ya hay lugares que la gente está revisando para hacer trasplantes en Colombia. La odontología colombiana es muy buena, es mucho más económica que en otros lugares del mundo y la gente viene. ¿Por qué no pensar en la cultura como una oferta para el turismo real? Pero dentro de unos estándares de clase mundial. O sea, eso implica que vamos a traer mucha gente a que conozca nuestra cultura. Y eso implica, como decía Nico, pensar en una posibilidad real de generar desde nuestra posibilidad de cultura una oferta atractiva para el mundo, para que vea que somos. Gastronomía. Yo juego mucho con gastronomía en cultura, pero danzas. O sea, la gente puede venir a Colombia a aprender a bailar, semanas de baile, enseñanza de baile, salsa en Cali. Que quiera bailar porro currulao, que vaya a la costa Caribe. Y por la Quinta, que hay tantas academias de danza tan bonitas. De hecho, ahí en una de esas academias de danza, ahí al lado de la Topa Tolondra en Cali, hay una si mal no estoy, es una sueca, que es profesora de danzas, que vino, se enamoró de Colombia y se quedó. Y es profesora hoy en día de danza, específicamente de salsa. Entonces, esa posibilidad, ¿cómo se vería? Porque creo que el mundo cada vez más abierto, nos toca pararnos a defender lo propio desde una perspectiva global. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, me ponen aquí. Sí, digámoslo, lo que están mencionando, lo que ahorita en último término el profesor Francisco menciona. Hay casos, ¿no? Digámoslo que aquí también la experiencia es muy, muy amplia y pues hay que ver la arista y la vertiente desde la cual se analice. Hay un autor, Carlos Granés, voy a empezar por ahí. Carlos Granés tiene una serie de textos en los que él analiza cómo la cultura y el arte, de manera particular y de manera concreta, ha tenido siempre una serie de amantes que él menciona en términos amantes peligrosos, ¿no? Uno es la política, otro es la economía. Entonces él menciona toda la historia del arte. Está bueno eso. Sí, él dice toda la historia del arte moderno del siglo pasado, del siglo XX. La primera mitad del siglo XX fue precisamente una relación donde el arte, la política le coqueteaba al arte, ¿no? Entonces encontrábamos expresiones comprometidas con el comunismo, caso del surrealismo, pero también expresiones comprometidas como el fascismo, caso del futurismo de Marianetti, y el ¿no? brutalismo también en la arquitectura. Efectivamente, sí, sí, sin duda alguna. Y entonces él dice, ¿qué pasó en la segunda mitad del siglo XX? Empieza la economía a patrocinar precisamente la cultura. Él trae el caso de una exposición muy particular que fue una exposición de site art y de land art, ¿no? Que son obras de arte que se realizan precisamente en espacios abiertos, ¿no? Y que la lógica que tenían ellos era cómo generar un arte que no fuese posible apropiar, que no se pudiese apropiar desde las lógicas propias del mercado. Entonces,
pues va a pasar que a pesar de eso, sin embargo, logra hacer este proceso de apropiación y entonces se genera esta exposición muy famosa en el 68, que la patrocina precisamente la Philip Morris, ¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a ver esta dimensión propia de esto. ¿Por qué mencionaba eso? Porque digámoslo que la perspectiva analítica a la que yo estoy más cercano es a la de, digámoslo, más cercano, por ejemplo, a las conceptualizaciones que hace Eliot en Notas para una definición de la cultura, donde él dice, la cultura la podemos entender al menos a dos niveles, la cultura personal y una cultura de una manera social, ¿no? Y él se pregunta hasta qué punto sí es conveniente que la cultura social sea modificada. ¿Hasta qué punto es conveniente? Dos amantes peligrosos de la cultura, la política y la economía, porque en el fondo la cultura, pues independientemente de los autores, sí se negocia. Eso estábamos comentando ahorita. Fuera de micrófonos. Fuera de micrófonos. Sí, digámoslo que normalmente uno podría pensar en el terreno de lo cultural, que es un terreno de la mediación, ¿no? De lo absolutamente mediado. Quien tiene esta claridad es precisamente el mismo profesor Alejandro Llano, cuando él pone esa relación entre metafísica y cultura. Entonces dice, ¿cuál es la utopía de la metafísica? Llegar a una instancia que no esté mediada por la mano del hombre. Pues bien, esa no es la cultura es el escenario de lo mediado, de la mediación. Entonces se lo compara con el concepto y el juicio. El concepto está a nivel precisamente de los principios, está a ese nivel de lo que es menos mediado, ¿no? Hombre, pues hombre. No hay posibilidad de errar. ¿Tiene uno el concepto o no tiene uno el concepto? Cuando vamos al nivel de los juicios, ahí es cuando las posibilidades de errar se incrementan. Y ese es el escenario propio de la cultura. Entonces eso hace que la cultura sea un escenario de conflictividades principalmente, ¿no? Y normalmente hay como dos actitudes fundamentales, o de resistencia a esos fenómenos propios de la politización o de la mercantilización de la cultura, o la negociación, ¿no? Pero digamos que la resistencia termina también siendo una forma de negociación. Entonces, ciertamente, la negociación es una categoría fundamental en el ámbito de la cultura. Se vincula a la mesa de trabajo de hoy, a nuestra mesa, Ashley Vázquez, estudiante de Filosofía y Humanidades, además gran escritora y en este momento monitora del área de literatura. Bienvenida, Ashley. Buenos días, profesor. Bueno, acá nos sentimos en la sala de la casa, estamos sin ningún tipo de tensiones, muy tranquilos. ¿Y qué iba a decir el gránico? No, Ashley, pues bienvenida, por supuesto. La idea es que nos compartas un poco de esa sabiduría que tienes a través de tu escritura, que nos cuentes un poco más. Quería solamente dejar algo para que lo charlemos ahorita más adelante con el profe Jefferson y vamos con lo que nos vas a compartir. Y es, valdría la pena también contemplar adentro de ese concepto de cultura, como es negociación, sí, la misma política y la misma economía como partes de esa cultura que también se puede compartir, porque también entrarían a ser negociación de lo humano y siguen siendo mediación. Eso es interesante, esa pregunta es... Bueno, para que lo pensemos ahorita, pero por ahora vamos primero con Ashley. Por favor, cuéntanos un poco acerca de tu vida como escritora, de dónde nace ese gusto por la escritura, cuando empiezas a descubrir que tienes X o Y referentes. ¿Qué te ha parecido el camino que has tomado en la literatura? Exacto, no me acuerdo cuándo empecé a escribir, ni me acuerdo del primer escrito, pero creo que se trataba exactamente de como que una versión de un superhéroe que me inventé por ahí, porque soy muy amante de los superhéroes, pero sé que fue en mi adolescencia, por ahí en séptimo, octavo, que por ese tiempo estaba cambiando de colegio y a mí me cuesta hacer mucho amistades, y pues la escritura siempre ha sido como una manera de expresarme y resguardar mis sentimientos, no que me ahoguen en el pecho, sino que estén retratados en un lugar donde los pueda leer y pueda pues distinguirlos, saber qué siento y cómo lo siento. También pues empezó porque empecé a leer muchos libros en esa época y empecé leyendo una saga de libros que se llama Cazadores de Sombras. La verdad, amo mucho esa saga, es fantástica para mí y me ha inspirado mucho, y siento que la manera de escribir de la autora, Cassandra Clare, es espectacular, me llega al corazoncito. Hay una cosa que quiero aquí entre amigos de la filosofía mencionar, y es que la experiencia que tuvimos en la pandemia en literatura nos invitó a plantear a los estudiantes la oportunidad de escribir blogs, y Ashley tiene un personaje que se llama Doria. El blog de Ashley es la historia de Doria.
me encantaría que alguien nos introdujera en Doria. ¿Quién es Doria? ¿Cuál es el recorrido de Doria? Porque Doria ha recorrido la literatura desde la antigüedad hasta la era contemporánea. O sea, se ha encontrado con griegos y se ha encontrado con los medievales, con los trovadores, y se ha encontrado con Dostoyevsky y se ha encontrado con una cantidad de personajes increíbles. ¿De dónde sale Doria? También me encanta muchísimo la mitología griega, romana y egipcia. Las amé todas. Y Doria precisamente lo puse como una de las innumerables hijas que tiene el dios Zeus. Justamente combinado como con una quimera. Quise como que se mostrara diferente y fuera diferente también por el concepto de la quimera que lo tiene muy presente Descartes. Entonces, como ella es tan diferente y también es un ser inmortal, quería que también aprendiera de lo que sería la vida que iban llevando todos los humanos y que era tan corta pero tan diferente, diversa y muy rica. Porque pues diría yo que a mí también me apasiona mucho la historia y me gusta saber mucho sobre esas cosas que han pasado antes. Y Doria sería precisamente un personaje que a través del tiempo quiere explorar cómo se sentía ser un humano de esa época. Y pues qué mejor representación que por su literatura y sus escritos. Es un recorrido espectacular. Bueno, frente al planteamiento que nos estaba regalando Nicolás Jefferson, ¿qué hacemos cuando la economía y la política de golpe entran también a intervenir en cultura? No solamente a apoyarla como amante, sino a transformar cultura. Y eso pues se planteó antes del corte, cuando hablamos del 68, con la intervención pues ya directa de una empresa privada que además vendía cigarrillos. Pues con un evento cultural. ¿Será que la política y la economía tendrían la decencia de no permear la cultura? ¿O es muy difícil? Yo creería que es muy difícil. Y digámoslo que también es, vean que estamos parados sobre un paradigma eminentemente estructural, ¿no? Que no es con el que yo me siento más cómodo, ¿no? La apuesta siempre es pedagógica, la apuesta siempre es de revalorar precisamente la relevancia ética que tienen las disposiciones propias del carácter sobre la vida pública. Pero hay una cosa, empezábamos precisamente la conversación del día de hoy mencionando la analogía de la cultura. O sea, no podemos dejar de decir que si la cultura es patrocinada por la política o si la cultura es patrocinada por el mercado, deja de ser cultura, ¿no? Es cultura, claro, desde esa perspectiva propia de lo práctico y desde esa perspectiva propia de lo poético. Pero hay una dimensión de la cultura que se nos ha rebasado, que es la perspectiva precisamente de la contemplación, porque decíamos cultura es precisamente lo que el hombre hace, pero el hombre también contempla, ¿no? Y ahí viene precisamente a una serie de autores, entre esos incluso el mismo Byung-Chul Han, en un texto que se llama La desaparición de los rituales, donde él plantea la dimensión cultural de la cultura, ¿no? Es decir, todas las expresiones religiosas, porque claro, ahorita estábamos trayendo el caso del Carnaval de Barranquilla. Pensaba mientras hablaban del tema de cómo se incentiva el turismo cultural, pensaba en el caso de la Comuna 13, ¿no? Y los procesos precisamente de lo que algunos autores mencionarían en términos de turistificación, ¿no? Como de las favelas de Río, ¿no? Exactamente. Es que lo de Río es impresionante. Exactamente, sí. O sea, ya es un destino hotelero. Exactamente. Es impresionante. Sí. Pero entonces pensaba yo, bueno, ¿y qué tal si analizáramos como un modelo de gestión cultural, por ejemplo, lo que son las expresiones propias de la Semana Santa en Popayán? Porque ¿de dónde procede precisamente el patrocinio de la Semana Santa en Popayán, no? Digámoslo que aquí hay una lógica diferente, porque también mencionamos el caso del Festival Internacional de Teatro, ¿no? Pero que está muy arraigado a la figura de Fanny Mickey, sí, ¿no? Absolutamente arraigado a la figura de Fanny Mickey, ¿no? Que es la Safo colombiana. O sea, uno va a poesía monódica griega y estaba Safo en Lesbos, y era la gran gestora cultural. Exactamente. O sea, es impresionante. Y uno ve lo de Fanny Mickey y es la mujer que logra concitar la mayor fuerza económica, política, social alrededor del teatro. Y estuvieron todas las vertientes ideológicas alrededor de ese teatro. Exactamente. Entonces fue una cosa espectacular, o sea, desde los grupos industriales más fuertes poniendo el soporte económico, como grupos intelectuales de muy diversas posiciones ideológicas participando. Exactamente. Y eso fue una cosa que lo logró como nadie lo ha hecho en Colombia. Eso hay que, a todo señor, todo honor, ¿no? Sí. Y ahí
precisamente también con lo que el profesor Nicolás mencionaba, ¿no? Pensemos que después de todo las prácticas económicas están soportadas sobre valores culturales, claro, y son valores cultuales, porque el capitalismo, ya lo mencionaba precisamente Max Weber, pues está afincado sobre valores propios del calvinismo y de la ética luterana, ¿no? Entonces, y aquí también el profesor Francisco nos puede también iluminar a propósito, por ejemplo, de la experiencia en Polonia, ¿no? Y qué significó precisamente la transformación cultural del catolicismo frente, por ejemplo, a este Leviatán, que fue precisamente... Hay una cosa preciosa frente a Polonia, y es que toda la irrupción de la cultura sí sea de la Iglesia Católica, dos personajes, Stefan Wyszynski, el gran cardenal Wyszynski, y Karol Wojtyła, Juan Pablo II, pero ellos logran llevar toda esa expresión profunda de ser polacos desde los sindicatos. Y está Solidaridad en Dansk, y está Lech Walesa, y ellos irradian cultura. ¿Pero qué es ser polaco? Entonces se van a la poesía del siglo XIX, la poesía nacional polaca, que es la que recitaban en sus colegios Juan Pablo II. O sea, cuando estaba en su bachillerato allá en Wadowice, se gradúa en el 38 de bachiller, y es el actor principal del grupo. Entonces las obras de teatro que presentan en los colegios son obras inspiradas en la poesía nacional polaca del siglo XIX, lo cual es espectacular. Y personas como Jan Tyranowski, que va a inspirar a Juan Pablo II desde San Juan de la Cruz, pero también todas las personas de la Jagiellónica y de todas las universidades que están alrededor de la cultura impulsan eso, porque ser nacional de un país no te identifica con una postura política, te identifica con unos valores que heredaste de tus antepasados que tienen que ver con lo que tú te comes, cómo te vistes, qué música escuchas, cómo bailas, y es más antropología cultural. A mí me encantaría, desde mi perspectiva personal, que fuera la antropología cultural la que interviniera permanentemente en todo el tema de cultura, porque se da etnografía como tiene que ser, y se da una participación o coparticipación de lo que es esa cultura desde el respeto de la diferencia. O sea, yo nunca seré arhuaco, pero me encantaría saber quiénes son los arhuacos desde la voz de ellos, no desde voces que no sean ellos o que interpreten algo que no es de lo propio. O sea, en ese sentido seríamos un poco radicales desde la perspectiva de raíz, ir a la raíz exacta. Y los alemanes aman la música colombiana del Pacífico, por ejemplo, porque fueron a Chocó y fueron al Cauca y fueron a Nariño y fueron al Valle para todo el tema de las marimbas y quedaron encantados. O sea, la Deutsche Welle, les cuento así como ejemplo de cultura y qué es lo que se debería hacer, fue a todas las regiones donde se hacía percusión autóctona original y vieron cómo se construían las marimbas, cómo se trataba la madera, qué había detrás de eso. Y obviamente lo llevaron a Europa y eso fue increíble. Y eso estamos hablando del año 2008-2012. Arrancó todo eso, 4 años de trabajo de la Deutsche Welle muy fuerte. Radio Francia Internacional se metió con indígenas nuestros de la Orinoquía, pero fueron hasta allá, ir a la raíz, sin ningún tipo de intervención ideológica. Antropología cultural pura, o sea, cómo es esa comunidad y cuál es el origen de esa comunidad y cómo trabaja esa comunidad, y me pareció... Y mira que ahorita lo está haciendo también increíble. Canal 13, para de pronto los que en este momento tengan la posibilidad y quieran entrar en el TDT, entran a Canal 13 y hay un programa, no recuerdo ahorita el nombre, en el que están haciendo esas visitas y van a cada zona del país, van y conocen cada una de las diferentes culturas y descubren cosas tan interesantes como, por ejemplo, recientemente estaban con una agrupación del sur colombiano cercana a Leticia y estaban viendo cómo utilizaban una especie de ave para poder llevarla al bosque en sus cacerías, porque esa especie sí veía. Ellos decían, nosotros no vemos, los seres humanos tenemos la vista muy corta, pero cuando nosotros la criamos y la llevamos, ella sí ve a los tigres, ella sí ve a las serpientes y nos avisa. Entonces también podemos ver ese acercamiento que, si bien hace parte de un espacio público como lo puede ser un canal, por ejemplo Canal 13, está tratando de acercarse también a un lugar, a unas conciencias de mundo que al abrirse pueden también generar en algún momento, por supuesto, mayor asociación privada, acercamientos, mayor capacidad para llevar a cabo desarrollos turísticos, etc. Cuando mencionabas a Byung-Chul Han me vino a la cabeza algo, y es que
ahorita hablábamos de esa distancia extraña que tendría que existir, o tal vez no, entre los apoyos culturales de lo público y lo privado. Y había algo que él mencionaba en El Enjambre, otro libro de esa saga que él desarrolla, y dice: la falta de distancia conduce a que lo público y lo privado se mezclen. Claro. Y hace referencia a la distancia que existe cuando nosotros sencillamente no separamos esferas entre lo privado y lo público. Ahí entra mi pregunta, claro, desarrollamos lo cultural, pero ¿en qué momento nosotros lo que estamos construyendo desde lo cultural empieza a pasar más a ser algo del espacio público, del conocimiento público, y deja de ser también algo que desde lo privado yo quería construir con mi grupo y mantenerlo allí? Espectacular. Pues es que es un ejercicio, y yo creo que Jefferson nos va a terminar de contestar, es un ejercicio imposible, porque es que ¿quién es la cultura? La cultura es patrimonio. Entonces lo que yo considero, y esta es como mi posición desde la antropología cultural, siempre me paro en la antropología cultural, y excúsenme que sea tan incisivo, es que la raíz de cada comunidad es la que tiene que ser respetada y valorada. Entonces si tú valoras esa raíz desde lo público, desde lo privado, bienvenido. Y si quieres mezclar posibilidades para impulsar esa raíz a nivel global, todavía mejor. Porque eso es lo que es bonito, o sea... Y también entra el trabajo de resignificaciones. Digamos, lo que tú estás desarrollando me parece muy chévere. Tomar 3 diferentes tipos de mitología y constituirlos para poderlos observar desde tu visión actual, en este espacio, en este momento, en tu contexto. Cuando tú desarrollas eso, ¿qué preguntas les haces? Porque yo sé que uno tiene como que preguntarle algo a aquellos que están en otra cultura, en otra historia, con otra cosmología. ¿Cómo lo haces? Es difícil, la verdad, porque siempre para antes de escribir todo el blog y constituir el personaje, busqué un montón sobre mitología, y hay diferentes versiones, diferentes perspectivas de lo que sería cada uno de los mitos que se muestran, y diría que pues me fascinan. Aprender sobre otras culturas más allá de la mía es sorprendente, porque es también muy bello ver cuán diferente es, pero no quiere significar que diferente sea malo, raro o distinto en la mala manera, sino que es como una parte más de donde adquirir más conocimiento que puede ser muy útil en cualquier tipo de aspectos. Excelente. Jefferson, para complementar lo que nos planteaba Nico, ¿cuál sería la apreciación? Bueno, mencionábamos precisamente el tema de la analogía de la cultura, ¿no? Que la cultura puede estar relacionada con la actividad práctica humana, con la actividad poética, pero también con la actividad contemplativa. Pero hay una particularidad con la analogía, y es que la analogía es jerárquica, ¿no? Siempre hay un primer sentido en virtud del cual los demás sentidos se predican de ese. En este caso, el primer sentido, que permitiría precisamente iluminar la política, iluminar la intervención del mercado, sería precisamente esa dimensión cultural, esa dimensión contemplativa, ¿no? Desde ahí. Tan es así que incluso logra garantizar lo que mencionaba el profesor Nicolás, que es la autonomía de las esferas, ¿no? Quien menciona esto es Vittorio Posente, un filósofo, y él habla de este pasaje bíblico, ¿no? Evangélico, ¿no? Cuando Jesús expulsa a los mercaderes, ¿no? Entonces él dice precisamente, Posenti comentando este momento, él dice, claro, aquí se logra garantizar la autonomía propia de lo político y la autonomía propia de lo religioso, ¿no? De lo contemplativo, de lo cultural, ¿no? Porque en otro caso tenemos precisamente la mezcolanza, ¿no? La politización de la religión y la sacralización de la política, ¿no? Entonces él dice, claro, cuando Jesús dice al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, lo que está haciendo es precisamente garantizando la autonomía de ambas esferas, y ambas esferas se comportan de manera autónoma. En último término, cuando efectivamente nosotros pensamos que el sentido fundamental de la cultura es este sentido cultural que alude precisamente a las raíces que el profesor Francisco mencionaba, lo que estamos precisamente propiciando es una comprensión más omniabarcante, integral, ¿no? De todas las expresiones culturales. Bueno, maravilloso. Vamos cerrando el podcast. Un podcast entrañable, increíble. Yo les quiero dar las gracias a todos. Y seguir haciendo de esta mesa de trabajo como si fuera el ágora. Aquí nos encontramos para conversar, nos encontramos para compartir. Esta es una ágora filosófica, se llama en la periferia, pero es una ágora humanística.
y creo que es espectacular poder contar con Jefferson Wiles, Muchas gracias. con Nicolás y con Ashley el día de hoy. Y una pregunta final que nos va a dar Nico. Fácilmente, rápidamente, para todos los que nos están observando y nos están escuchando, bien sea a través de las redes de la Escuela de Filosofía y Humanidades, de las redes de la Escuela de Comunicación también, que por supuesto nos está ayudando a hacer la transmisión, y también para aquellos que van a estar conectados más adelante a través de Instagram y otros espacios de la escuela. 5 textos que nos recomiendes para empezar a adentrarnos en pensar en la filosofía de la cultura. De hecho, el itinerario no lo propongo yo, sino que lo propone el mismo Mario Vargas Llosa en La Sociedad del Espectáculo. Habría que empezar precisamente analizando Notas para una definición de la cultura de T.S. Eliot, ¿no? Habría que seguir precisamente con George Steiner en El Castillo de Barba Azul, donde habla precisamente de una suerte, él desarrolla ya una suerte de estudios culturales sobre la barbarie. Es supremamente interesante. Habría que considerar definitivamente La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord. Ahí habrían 3. Podríamos poner y sugerir precisamente el mismo de Vargas Llosa, La Sociedad del Espectáculo. Y terminaría yo con Apocalípticos Integrados de Humberto Eco. Eco, que la ira de Eco con las redes sociales, que decía que cualquier persona podía competir con un premio Nobel. Antes de morir dijo eso y tenía razón. Que las redes sociales, cualquier persona, no voy a decir la palabra que él usó porque es un poco fuerte, pero hagan de cuenta de cualquier imbécil. Realmente, entre comillas, que cualquier imbécil podía intervenir en redes sociales igual que un premio Nobel, y que a él le parecía eso un poco complicado. Recordar a Humberto Eco, que nació por allá en el año de 1932 y que fue padre de la semiótica en la Universidad de Bolonia durante todo un siglo. No tuvo premio Nobel, pero nos regaló una obra espectacular, ¿no? Nombre de la Rosa, que la llevó al cine a una película impresionante con Sean Connery, que en paz descanse. Gran actor inglés, de origen escocés para ser exactos. Esto fue Voces en la Periferia. Muchas gracias a todos. Qué lujo de podcast el día de hoy. Voces en la Periferia. El podcast de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la SERS. Un mundo de pensamiento y cultura que no se detiene.